Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, como decimos, es viernes y esta semana vamos a mantener este debate intergeneracional entre el actual consejero del sector primario, Agricultura, Ganadería, Pesca y también del CAF, David de Vera, Cristóbal David de Vera, bienvenido. Muy buenos días. Y también el señor Estárico, que fue, además de otras muchas cosas en su día, porque ha tenido una importante trayectoria política, también consejero del mismo área, de los mismos sectores. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, la Consejería de Agricultura y Ganadería que dejó Estárico, ¿ha mejorado? Desde el punto de vista objetivo, desde fuera. Yo creo que el objetivo es que la Consejería y el Cabildo en general y las instituciones en general mejoren con el paso del tiempo, porque se va cogiendo experiencia, se van aumentando los presupuestos, se van resolviendo problemas. Lo importante es que por ejemplo, que mis sucesores pues mejoren la gestión que siempre dejamos atrás. David, si hablamos de los grandes retos, y aquí se abro el debate, igual que la semana pasada hablábamos de los grandes retos turísticos con Jessica de León y Olivia Estevez, ¿cuáles son los grandes retos a los que se sigue enfrentando Fuerteventura en materia de este sector? Yo sí quería decirte que Juan en sus dos etapas de consejero, que estuvo al frente de la Consejería de Agricultura, fue un consejero de los más activos que hubo en la Consejería, donde se plantearon muchos de esos retos, grandes retos de la isla Fuerteventura, se plantearon y se desarrollaron en su etapa, que es lo importante al final, por colores políticos, lo que sea, al final tiene que tener y Juan siempre ha sentido el sector primario, también ha sido un consejero querido por el propio sector, y que tenía muy en cuenta muchos de los proyectos a desarrollar. El otro día lo llamé para cuando estábamos en el relato del queso, me invitaron en Gran Canaria para hablar un poco de la consolidación de las queserías artesanales en la isla Fuerteventura, y en esa época hay que nombrar no solo las iniciativas líder que fueron importantes, sino el trabajo que se hizo desde la Consejería de Agricultura, y en esa etapa pues estuvo el Santiago Santander, estuvo Juan Estárico al frente de muchos de esos proyectos. También estuvieron técnicos importantes dentro de la consejería, como es Tormesa, como es Castro Berriel, como es Tati, como es Pepa, al final muchos, Jorge Mesa, Antonio Curbelo, muchos de esos técnicos que se han ido consolidando en la administración, pero que necesitan ese referente político, y claro que es muy importante. Temas importantes de la consejería, ese plan de consolidación de las queserías artesanales en Fuerteventura fue un referente en toda Canarias, donde los primeros registros sanitarios de leche de cabra se fueron en Fuerteventura, los primeros 6 registros sanitarios, donde los primeros 110, y me lo recordaba Juan, 110 tanques de frío, las medidas sanitarias para consolidar esas queserías y ir mejorando poco a poco, fue en Fuerteventura, cuando hubo un trabajo intenso en la hora de la primera denominación de origen de toda España de leche de cabra, fue en Fuerteventura, donde se creó un laboratorio agroalimentario para defender el queso majorero, una denominación de origen que también nació años después, en el 96, pero iba acompañado también por el laboratorio. Por lo tanto, FEAGA, que ha sido una feria reconocida a nivel regional. Y se fue consolidando con el paso de los años. Por lo tanto, son muchos de los hitos que Fuerteventura ha sido referente en Canarias, en la modernización, en la mejora y en la consolidación de un sector, sobre todo el ganadero, que a día de hoy, y también lo recordamos, a día de hoy el sector del ovino caprino representa el 42% de toda Canarias, es decir, el ovino caprino de toda Canarias, el número de cabezas y en la producción de leche, el número de cabezas es el 36% de toda Canarias, pero que del número de litros de leche que produce, es el 42% de la leche de ovino caprino se produce en Fuerteventura. Por lo tanto, mantenemos ese auge, mantenemos ese impulso que hay que reconocer que es por el trabajo previo de consejeros como Juan, consejeros como otros consejeros de otros partidos políticos que estuvieron ahí al frente de esta consejería.
Bueno, ayer veíamos, lo acabamos de hablar con Esteban Alberto, gerente del Grupo Ganaderos, de Max Orata, el queso de Fuerteventura no deja de brillar, pero también hemos hablado con Agustín Castro de La Pared. Bueno, reconocimiento especial a Julián Díaz, también de Tiscamanita, por supuesto a ese joven, talentoso ganadero Héctor Cabrera de la Ampuyenta, que también se llevaba un premio, pero detrás de todo eso hay un montón de problemas que siguen sin resolverse. El asunto del agua, que está íntimamente relacionado con el sector de la ganadería y de la agricultura. Antes se hablaba, pues yo creo que solamente en los rincones más especializados en el campo, sobre el reaprovechamiento del agua depurada. Ahora es un auténtico clamor. ¿Se hablaba en aquel momento también de este sistema de reutilización de aguas, Estárico? Vamos a ver, yo siempre he sido partidario de la reutilización del agua depurada solamente para forraje. Yo no soy partidario de utilizar el agua depurada para la agricultura, entre otras cosas porque la gente quiere seguridad, digamos, alimentaria en lo que refiere a tema sanitario. El agua depurada está muy bien para ciertos cultivos, entre ellos el forraje. En Fuerteventura estamos prácticamente tirando al mar casi todo el agua depurada que se produce en la isla de Fuerteventura, que puede ser reutilizada para forraje próximo a las costas o próximo a las depuradoras. Yo recuerdo de hacer gestiones con los propietarios de los llanos pelados, no se va precisamente al tema del vertedero, para toda esa extensión que está ahí enorme, dedicarla al cultivo de alfalfa, a través del agua depurada con unos pivots, un riego completamente automatizado. Ahí prácticamente se sacaba casi 1 millón de kilos o 2 millones de kilos al año, no recuerdo bien, pero bueno, se hicieron los cálculos. Lo que pasa es que luego las negociaciones pues no llegaron a buen fin y no se pudo realizar ese proyecto. Otro de los proyectos que se ejecutó fue llevar el agua a Guijei, pero el agua de Guijei utilizaron las gavias. Yo nunca fui partidario de utilizar el agua depurada en las gavias. Las gavias nunca fui partidario de utilizarlo, sino simplemente en extensiones de cultivos intensivos, pero solo y exclusivamente para el forraje. En Guisguey no, por ejemplo, que lo está defendiendo mucho David de León, ¿no? Sí, pero yo no soy partidario de meter agua depurada en las gavias, porque de otras cosas, si metes el agua depurada en la gavia, por ejemplo, para plantar forraje, no lo puedes utilizar, por ejemplo, para plantar la papa. El agua depurada no puede tener contacto directo con el producto que tú vas a consumir, por ejemplo, en este caso, con la papa, con los melones, con la sandía. No puede tener contacto directo. Yo soy partidario, por eso nació un gran proyecto que al final no salió adelante, que fue y tenía digamos, todos los, digamos, las autorizaciones, todo el apoyo de la Consejería de Agricultura en la época que estaba Bernardo de la Rosa de jefe de servicio y el consejero no me acuerdo cómo se llamaba, de Coalición Canaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, estaba de consejero. Y entonces éramos partidarios de poner, digamos, dentro de un plan de regadío, una gran desaladora en Pozo Negro, a unos 500 metros de la costa, y de ahí impulsar el agua a una gran balsa en Antigua, que teníamos el terreno, y por gravedad regaba casi toda la zona sur y casi toda la zona norte. Solamente había que impulsar un poquito las zonas altas, como Tetir, como Vallebrón, como Tesejerá, la zona alta, como Cardón, pero lo demás lo regaba todo por gravedad. Eso fue un proyecto que no se pudo materializar, muy a pesar nuestro y muy a pesar del consejero de Pedro Rodríguez Zaragoza, pero yo creo que el futuro está precisamente en el agua. Hay un proyecto actual que es también muy parecido, que es crear una desaladora en Pozo Negro, pero en lugar de crear a la playa se crea arriba. En lugar de alimentar la conjería eólica, que son 24 horas de energía, de suministro energético, es con paneles solares. Bueno, yo no le veo, creo que va a salir un poco más costoso, es más engorroso, pero bueno, por lo menos es una iniciativa que yo creo que se debería de retomar con la finalidad de impulsar agua agrícola a toda la isla. Y luego está la otra opción, que es la que se está utilizando, depender del consorcio. Depender del CAF, precisamente, siempre hemos tenido problemas con el suministro de agua en las zonas agrícolas. Han habido explotaciones que han tenido que cerrar precisamente por falta de suministro de agua, sobre todo en el verano, sobre todo en cultivos de tomate. Yo creo que Fuerteventura tenía que haber tenido como mínimo las 3 aguas que tienen otras islas, agua de riego, de regadío. Eso no quiere decir que el agua tenía que llegar a todos los sitios, pero yo era partidario de concentrar toda la producción agrícola en varios polígonos agrarios.
Por ejemplo, un gran polígono agrario que pensamos era todo el llano de la Higuera, para concentrar ahí casi toda la producción de tomate de la isla, en esa zona. Y otro gran polígono agrario era la zona de Antigua, toda la zona de la Corte, toda esa zona, puede haber sido un polígono agrario. Y luego, mira, pues tirar del agua del consorcio, allí donde resultara muy costoso llevar toda la red de agua, por ejemplo, y ahí pues utilizar el agua del CAF, por ejemplo, y a sitios más alejados como Cardón, Tesejeragui y demás. Pero yo soy partidario de hacer algo así como en Almería, concentrar toda la producción agrícola en la isla con polígonos agrarios, incluso subvencionando y dando grandes ayudas para los invernaderos y para toda la infraestructura de riego que llevara esa producción. No es mala idea, no sé si el sector también respondería. Estamos hablando de que son proyectos que han ido evolucionando con el tiempo. Ese primer proyecto, ahora hay tres proyectos para la totalidad de 3 planes de regadíos para la totalidad de la isla Fuerteventura. Ese plan de regadíos que habla Juan se modificó para no molestar el área de extracción en Pozoneiro, sino los módulos desaladores estarían en la granja experimental, y de ahí se impulsaría esa gran balsa de Antigua. El principal plan de regadíos que está ya aprobado, está por la entidad del Ministerio, el CIALSA, es el del Valle de la Aceituna, Tesejeragui, son 12,5 millones, en el cual ya se están viendo las evaluaciones ambientales y la finalización de las autorizaciones ambientales, que las tendremos en diciembre. Ese plan es el más desarrollado que está, y luego estamos trabajando también con Roque Calero, que fue el que elaboró el informe del de Antigua con la zona norte. Y de alguna manera tendríamos 3 zonas bien determinadas, independientes, para un agua de riego exclusivamente agrícola, que son las calidades de agua diferentes, pH diferente, sin tratamientos de cloro, y por lo tanto sí tendrían unas mayores calidades y un uso exclusivo, que es el agua agrícola. Y lo que sí se permite en esos proyectos es mezclarlo con agua depurada. Soy consciente de lo que dice Juan, de que tubérculos y de determinados cultivos donde toca el fruto, toca la tierra, no puede por contaminación bacteriana y demás, por lo tanto sí se deben delimitar, y así está sanitariamente el tipo de uso. Es decir, en Guixguay no se podría utilizar. No, en Guixguay se puede utilizar, aunque sean gavias, pero no para usos de tubérculos, sino para otros tipos de uso. Y cuando hablamos siempre de un agua terciaria, que es la que tiene Puerto Rosario. Entonces, esos planes de regadío están en marcha. Cuando yo me incorporé, lo primero que hicimos fue retomar el gran plan de regadíos de la cuenca del Aceitún, de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Habían hecho a través de Roque Calero el informe técnico, y ya lo presentamos a la convocatoria de Next Generation, y nosotros en la zona norte se lo encargamos a Roque Calero, la ampliación para tener pues prácticamente la isla Fuerteventura con esas 3 grandes áreas de regadío. Pero mientras tanto se debe utilizar el agua del consorcio, no hay otra alternativa. El nivel freático de Fuerteventura está como está, la escasez de lluvia pues han disminuido bastante las posibles reservas de los pozos y algunas galerías que existen en la isla Fuerteventura, y tenemos que tirar de la única fuente de recursos, que es el consorcio Agua Fuerteventura. No es la calidad óptima para riego, pero sí para ello hemos también adecuado los precios. En enero del año pasado cambiamos las tarifas agrícolas, donde realmente diferenciamos al profesional y al no profesional. Al profesional con una tarifa de 50 céntimos al metro cúbico y hasta 21.000 metros cúbicos, y el no profesional le mantuvimos los 60 céntimos, que ya era la trayectoria que se llevaba, y le ampliamos los metros cúbicos disponibles. Por lo tanto, ese factor limitante del agua, desde el Cabildo, desde siempre, no desde ahora, se lleva trabajando, se lleva no solo con la redacción de esos planes de regadío, que en algún momento los veremos materializados, porque islas como La Palma, igual más húmedas, islas como Tenerife y Gran Canaria, disponen de esos planes de regadío, pero islas como Lanzarote y Fuerteventura, que son las más secas de este archipiélago, pues carecen de un plan de regadío específico. Pues por lo tanto, mientras tanto, tenemos que ir paliándolo con ayudas directas al agua agrícola, con maquinaria agrícola gratuita también para el sector, y con esas ayudas agropecuarias que hemos visto en estos días, como ya son 8 millones de euros, se ha puesto arriba de la mesa. Bueno, queremos hablar muy rápidamente sobre 2 asuntos que también preocupan. El matadero, la situación actual del matadero. Tanto se habló en la legislatura de Estárico sobre el matadero. No hubo tampoco pocos problemas en esa legislatura. En este momento estamos con el encarecimiento de las materias primas, los sobrecostes, etcétera, la pandemia, la pospandemia, la comercialización en aquel momento, pero el matadero siempre ha sido un asunto que ha necesitado adaptarse a lo mucho que se han adaptado
el sector de la ganadería, la cabaña. Matadero, es necesario ser un matadero nuevo en Fuerteventura. Ya se inició, yo llevo 1 año y meses al frente de la consejería. Lo primero que hicimos fue pedir colaboraciones para disponibilidad de suelos. Ya el Ayuntamiento de Antigua nos ofrece varias alternativas, en el cual ya hemos hecho la memoria de necesidad y la propuesta de ubicación para la redacción del proyecto, en el cual va incluido dentro de ese acuerdo marco que estamos trabajando, como han salido las obras hidráulicas del consorcio, como han salido otro tipo de obras. Lo tenemos previsto dentro de ese acuerdo marco de la colaboración que existe entre el Cabildo de Fuerteventura, Consejería de Agricultura y la Oficina Técnica. Y bueno, son varias las alternativas. A día de hoy, y mientras tanto no sea una realidad el nuevo matadero, lo que hemos hecho es cubrir el 100% de las plazas vacantes. Hemos tenido en varias ocasiones que pedir colaboración a Salud Pública para que el veterinario de Salud Pública venga por las tardes o esté operativo los sábados, y así se ha colaborado, y por lo tanto a día de hoy sabemos las limitaciones, sabemos de espacio sobre todo y almacenamiento de las cámaras de refrigeración, de la limitación que existe en muchas líneas de faenado, sobre todo cada vez que tenemos vacas y bastantes cabras, pues existe una aglomeración de trabajo, pero a día de hoy... Se está matando mucha cabra actualmente. Pero a día de hoy no tenemos nada pendiente, por así decir. No hay listas de espera de meses, lo tenemos al día. Es verdad que las previsiones de sacrificio son superiores a la capacidad de sacrificio del matadero, por eso es necesario ese matadero nuevo y así se motiva, pero hemos tenido una campaña de Navidad muy muy buena, y aquí tengo que reconocer el trabajo que se hicieron desde todos los operarios del matadero, porque desde el minuto 1 y llegamos a un acuerdo, se ampliaron los horarios para poder sacrificar el 100%. Pasamos una Semana Santa también cubriendo el 100% de los sacrificios, y bueno, es verdad que ahora esas tendencias aumentan porque los ganaderos se están viendo de que el coste de los insumos ganaderos ha subido tanto, de alimentación animal, que muchos de los animales, si no son productivos, directamente más vale sacarle provecho a través de sacrificio y comercializar su carne. Y estamos viendo que la demanda ha aumentado bastante. Esta preocupación también ha sido constante durante los últimos años de la consejería, la extinción de la cabaña caprina. El hecho de que no hubiera un relevo generacional era prácticamente lo que preocupaba hace algunos años, esa posible unión en una marca única en la nave del queso, que luego ha tenido otros usos, pero ahora mismo nos estamos enfrentando a que el ganadero se está deshaciendo de de su cabaña, porque no puede alimentarla. Sí, es un problema grave. Yo me alegro de que el tema de la política del matadero, que se haga un nuevo matadero, porque ya prácticamente el matadero estaba muy obsoleto, tenía muchos problemas, muchas dificultades. Peña tiene que estar encantado, ¿no? Bueno, y en Antigua es un buen sitio, porque es un sitio céntrico, y yo creo que que si sale esta legislatura, pues sería una buena solución. Entre otras cosas porque la autovía ahora afecta a parte del matadero. Teníamos problemas con la depuradora, ya las cámaras ya estaban obsoletas, por lo tanto, y luego que toda la tecnología de sacrificio en los mataderos ha mejorado muchísimo, y yo creo que se puede hacer un gran matadero ya planificado de cara a 10 o 15 años, 20 años, precisamente para que no hayan los problemas de saturación que hay ahora. Y luego, realmente es un problema, el relevo generacional en Fuerteventura es un problema. Yo siempre intenté que la gente joven se diera cuenta de que la ganadería de hoy es rentable. Se puede vivir bien con cualquier familia que se dedique a la ganadería caprina. Y que la ganadería de hoy no es tan sacrificada como la que llevaban nuestros padres, nuestros abuelos, que prácticamente era una profesión de subsistencia. Hoy la ganadería, cualquier chico, cualquier pequeño empresario puede montar una granja de más de 500 cabras con sus empleados, con los turnos, con sus días libres, como hay muchas de ellas en la península, y puede ser perfectamente rentable. Y luego conservar un poco la ganadería tradicional de ganado de costa, porque es una tradición que hay que conservar, pero lo que es la ganadería productiva, yo creo que Fuerteventura y la gente joven tendría un gran futuro profesional. El ganadero de hoy no es un ganadero que tiene que estar las 24 horas en la granja, es un pequeño empresario que tiene su explotación, tiene su industria y tiene sus empleados. Y en base a eso, pues tiene que funcionar como funciona cualquier otro tipo de industria ganadera en la península. Y eso es lo que tiene que comprender la gente joven. Y yo creo que por la parte del Cabildo y de los ayuntamientos, pues tienen por formación profesional, pues tienen que hacer ver que uno de los futuros de la isla de Fuerteventura es precisamente el sector ganadero dentro del sector caprino, y también el avícola, también el cunícola, y dedicarse también a eso. Si estamos buscando que Fuerteventura de alguna manera sea autoproductiva, se
sea autosuficiente, pues tenemos que empezar a crear también y desarrollar industrias de este tipo en la isla de Fuerteventura. Y es una gran salida para la gente joven. Y yo, como siempre le digo, no piensen ustedes que la ganadería de hoy es como la que llevó tus padres, como la que llevaron tus abuelos. Es una ganadería mucho más modernizada, mucho más mecanizada y mucho más productiva y mucho más rentable. También exige una inversión importante, bueno, ¿no? Para eso están las instituciones y para eso hay mucho dinero de Europa. Lo malo es que muchas veces el dinero que da Europa precisamente para inversiones se devuelve. Y se devuelve por el exceso de burocracia que ha creado la propia administración canaria. Hay muchas veces que muchos proyectos no salen por un exceso de democracia. Ahora mismo hay pendiente en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias un proyecto de 300.000 gallinas en Canarias para producir huevos para autoabastecer Canarias y lleva pues 2 años, tramitándose el expediente. Naturalmente eso aburre a cualquier inversor. Una sola, lo que dice Juan tiene toda pero sí es verdad que no dentro de ser alarmista, es decir, es verdad que este ciclo se está viendo cómo se ha incrementado de forma general todos los costes estructurales de las empresas del sector primario, de la agricultura, la pesca, el gasoil de los marineros para faenar se ha prácticamente triplicado, los abonos agrícolas, los forrajes y los cereales, pero dentro de estos ciclos y que cuando antes tenemos que tener la implicación, y así lo hemos visto como estas ayudas agropecuarias que hemos sacado del Cabildo Fuerteventura, siendo el Cabildo de toda Canarias el de mayor intensidad de ayuda que ha puesto sobre la mesa y que a día de hoy está abonándose ya el de los 8 millones de euros, sí vemos también de que también esto, con el cambio de políticas que se hicieron en la anterior legislatura, con las ayudas del POSEI, donde antes era por número de animales o por cupos y ahora es por producción, muchos de los ganaderos van directamente a optimizar su explotación y a ser más eficientes, a profesionalizarla de alguna manera. Pues ¿cómo? Juan hablaba algo de la reducción del esfuerzo laboral, físico, la mejora de maquinaria y tecnificación, y también aquellos animales que son productivos. Los que son productivos y son aptos ya no dependen de una subvención, directamente te gustaría mantener esa genética, mantener esa producción, y los que no, directamente para carne, que fue una ayuda que se incorporó en la anterior legislatura, que es tanto por kilogramos de carne de ovino caprino comercializado también y también pasado por matadero. Por lo tanto, las alternativas están, y muchas explotaciones al final dicen, oye, pues mira, yo necesito reducir costes, pero quiero mantener parte de la producción, me voy a mis mejores animales, mantengo parte de la producción para elaborar queso, vender leche, y el resto de animales que no son tan productivos, pues lógicamente irán destinados a matadero. Por eso es importante tener buena genética, buena alimentación y una buena sanidad. Bueno, estamos contando los días para que abra el centro de sementales, ¿eh? Estamos contando los días después de haber conocido al equipo, a la veterinaria, después de que Eva nos haya guiado por esa instalación y de conocer las mieles, porque cuando hablamos de innovación, de investigación, de ser competitivos, pues también tenemos ese centro que además está muy bien ubicado, está en Tefía, pues se puede entrar, es gratuito y se puede conocer una vez que ya empiece a funcionar. Yo solo decir una, esto es iniciativa de la Asociación de Criadores, sí, pero ahí Juan Estárico tuvo mucho que ver el desarrollo, el que hoy proyectos que se han continuado, que no se han derribado, que esto es lo interesante, ¿no? Por cierto, ya saben que siempre hay un micro abierto. Alexis, te estoy leyendo, agricultor Alexis Nuez, y dice aquí la ganadería sin producir la comida tiene los días contados. Estamos hablando de Alexis, que ustedes conocen perfectamente, uno de los mejores agricultores que tiene Fuerteventura, presente en la mayor parte de los mercados, todos los sábados de hecho junto a su familia en el mercado de la biosfera, innovador, las fresas, los espárragos verdes, las setas, es decir, es una persona que se lo ha currado mucho, muy preocupada también siempre por el tema del agua. Hoy no estamos hablando tanto de agricultura, y tiene toda la razón, que siempre lo centramos mucho en la ganadería. Rápidamente, ¿qué hacemos con los purines? El tratamiento de residuos en Fuerteventura. Sí, ¿Esto puede abocar al sector porcino a desaparecer? Toda la explotación ganadera debe ser de alguna manera gestionar sus propios residuos, bien sea las explotaciones caprinas a la hora del estiércol y demás, el vacuno también, y el caso de los porcinos o la gallinácea en avícola, pues tienen que unos residuos que prácticamente son complicados en su gestión. Fuerteventura carece de unas instalaciones públicas, dentro de un biodigestor, carece al final de dónde meter esa materia orgánica, tener un tratamiento previo para luego
luego una reutilización o directamente un abono directo o la obtención de otro tipo de energía. Lanzarote tiene algo pequeño en Sonsamas, Gran Canaria tiene una experiencia piloto en su complejo ambiental, pero el resto de islas pues prácticamente, hasta Tenerife, no tienen unos centros de depuración. Por lo tanto, las propias explotaciones ganaderas muchas veces cuando se dan de alta y tienen esos crecimientos, cuando aumenta la cabaña de porcino, debe de contemplar cómo gestionar sus residuos. Tenemos problemas, lógicamente Fuerteventura no tiene un sistema público de depuración, tiene que tener un sistema de depuración propio de cada explotación ganadera, y es ahí donde les ayudamos a ir poco a poco consolidándose, pero creemos que debemos ir a una mejora de ese complejo ambiental en Zurita, donde se contemple ese biodigestor para tener la capacidad de tratar esos residuos como gallinácea, como purines, de forma general en toda la isla de Fuerteventura, con un gestor autorizado. Eso sí, no es que cada ganadero vaya allí y lo deposite, sino un gestor autorizado será el responsable de llevarlo, y ahí en ese complejo ambiental es donde se puede realmente llevar ese tratamiento, y luego una segunda aprovechamiento, biogás, abonos y demás. Es una cuestión que no es nueva, que desde hace mucho tiempo, y que realmente pues hasta el día de hoy se han ido muchos de los ganaderos que asocian el suero para la producción de cochino, pues han visto con parte de ese problema, porque también otros han puesto sistemas de depuración autónomos, han puesto un tema de tratamientos y demás, pero que igual no son lo efectivos que deberían ser. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Es un gran problema el tema de los purines, y yo creo que de la mano del propio sector y también de las propias instituciones, pues algo habrá que hacer en el complejo ambiental precisamente para el tratamiento. Y luego pues, se puede utilizar para la producción de energía energética, o también luego para como abono, como fertilizante. Como abono, fertilizante, que tenemos un sector primario exactamente. agrícola. Yo creo que ahí tiene que ser, digamos, una medida entre las instituciones y el propio sector. Pero yo creo que algunas soluciones hay que darle, porque se está creando un problema tremendo, y lamentablemente sería, digamos, lamentable que el sector de alguna manera no evolucionara precisamente por un problema de tratamiento de los propios residuos. Canarias tiene un problema que no se permite el fertirriego por las cuencas. Entonces, que en Península sí se permite de forma directa, pues por el tipo de las características orográficas de Canarias, o por el tipo de pluviometrías y demás. Entonces, bueno, todo eso conlleva a ese proyecto que estamos desarrollando de intentar ampliar ese complejo ambiental con la colaboración con el consejero Pedro, de ese biodigestor que a futuro sí podrá recoger de alguna manera esos purines. Hay una iniciativa privada que tuvimos una reunión hace un par de meses en el Consejo Insular de Aguas con una empresa privada promotora de un proyecto que gestiona una depuradora aquí en el municipio de Antigua, y que se pretendía de alguna manera ver si era viable la parte de la captación de purines para esa producción de biogás, y bueno, por ahí se está trabajando. Bueno, nos tenemos que ir, es tardísimo. En la agricultura. En la agricultura. Hay que hablar mucho de la agricultura. Hay que hablar mucho más de la agricultura, sí. Como en este caso hay tantas áreas dentro del sector primario, la pesca, por ejemplo, yo les invito a que formen parte de otra de estas series que nos parecen muy interesantes. Lo que está claro es que la unión del sector agrícola y ganadero, al menos, porque yo creo que los pescadores están en esto un poco más unidos, pero la unión del sector tanto agrícola y ganadero fue una asignatura pendiente en todas las legislaturas, y también lo va a ser en esta, ¿no? Bueno, yo sí quería, antes de que al final, Juan y yo, en la época que yo estuve director y Juan de consejero, tuvimos muy buena relación, es decir, no atendíamos a que yo era de coalición y Juan era del PSOE, sino realmente cada vez que yo venía a Fuerteventura, quedábamos, íbamos apañadas, teníamos reuniones conjuntas con el sector, teníamos acuerdos coordinados porque al final lo que pretendíamos es esa consolidación, cosa que no se ha visto a posterior, pero bueno, yo lo que sí creo es que al final la unión hace la fuerza, y da igual, muchas veces somos administraciones, ahora insular y gobierno de Canarias, que deben de estar de ir de la mano, porque al final es positivo para la isla, positivo para ganar, y sobre todo positivo para el sector. Sí, yo estoy de acuerdo con David. Bueno, yo creo que se transmite, ¿no? Yo creo que una vez que digamos la batalla electoral finaliza, entonces cada uno desde su responsabilidad pues tiene que arrimar el hombro, y en este caso yo creo que en aquella época hubo muy buena sintonía entre la consejería, entre él como director general de ganadería y el propio cabildo, no solamente en agricultura sino también en otras áreas, y yo como consejero de agricultura pues siempre la verdad tuve la máxima colaboración y el máximo apoyo de la consejería de agricultura general, de Narváez, y de él también como director general. Y yo creo que lo importante en ese momento era sumar y aunar esfuerzos para resolver los problemas del sector primario en Canarias, que no eran pocos y no siguen siendo pocos. Por lo tanto, la discrepancia
lo único que traen son problemas de desencuentro y realmente no contribuyen a solucionar los problemas reales que tiene la isla Fuerteventura, ni Canarias en general tampoco. Bueno, pues ya ven, efectivamente lo importante es sumar. Hemos hablado sobre esos desplantes que últimamente no están dejando en muy buen lugar a la Consejería de Agricultura y Ganadería en sus diferentes representantes, como la última visita de la Dirección General de Pesca, donde no se invitó al Cabildo Insular de Fuerteventura, y bueno, otras cuestiones que lo único que están haciendo es mermar esa posible unión, esperada unión del sector. Gracias a los dos por formar parte. Además, el señor Estárico es muy crítico incluso con los suyos, o sea, que en esto no suele ser una persona que no sea objetivo. Gracias, David de Vera. Muchas gracias, Nuria. Y gracias, señor Estárico, por Gracias estar por hoy aquí. Le echábamos mucho de menos espero que también. vengamos a hablar de agricultura, que es importante, que hay mucho que decir en agricultura. De hecho, queda sellado ese compromiso públicamente, Yeah. y me comprometo personalmente a que sea así también por ellos y por ellas, que están trabajando también todos los días. Gracias, muy buenos días. Y a ustedes, nosotros nos vamos directamente hasta Corralejo. Allí se presenta, dentro de aproximadamente una media horita, el programa de las Fiestas del Carmen, que este año además va a tener un programa ambicioso, no solamente en el norte, sino que vuelve a Jinijinamar, a la zona sur, a Las Salinas, este fin de semana también, con esas fiestas en Antigua, a Tuineje, Pájara, en fin, a todos y cada uno de los pueblos costeros, donde de nuevo la procesión marítima nos llevará a recordar una fiesta que hasta hace casi 3 años se vivía como se va a vivir este año. No obstante, tengan un feliz fin de semana.